Hola amigos creativos y bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a ver algunas de las funciones más interesantes que nos ofrece Google Sheets con respecto a la web. Como siempre os digo, si os gusta el contenido, suscribiros al canal, dejadme un like y si tenéis cualquier tipo de duda o comentario, dejadmelo en la caja de comentarios que yo lo responderé. Bueno, yo tengo por aquí ya mi hoja de cálculo abierta y vamos a ver estas tres funciones: import HTML, import data e hipervínculo para los ejemplos de hoy. Bueno, yo me he abierto aquí ya dos pestañas con varios ejemplos, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. La primera función que vamos a ver es la de import HTML, la cual nos permite importar tablas de otras webs directamente en nuestra hoja de cálculo. Yo aquí, por ejemplo, me he abierto en la Wikipedia una página donde nos dice una tabla de las personas vivas más ancianas del mundo. Como veis, tenemos una tabla, aquí tenemos otra tabla y vamos a importarla directamente a nuestra hoja de cálculo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es venir a la tabla de funciones y en la parte de web tenemos aquí import HTML. Bien, el primer parámetro que nos pide es la URL. Por lo tanto, deberíamos de venir aquí, deberíamos de copiar con control C la URL donde tenemos la tabla, ¿vale? Abrimos comillas y pegamos la URL y cerramos comillas. Ponemos punto y coma y lo segundo que nos pide es la consulta, ¿vale? La consulta la podemos tener en dos formatos, o bien una lista o bien una tabla. En este caso vamos a importar la tabla, ¿vale? Así que le vamos a decir que es una tabla, abrimos comillas, escribimos table y cerramos comillas. Ponemos punto y coma y nos va a preguntar por el índice. El índice es el número de tabla que queremos importar. En este caso es la tabla número 1, aquí tenemos la tabla número 2 y queremos importar esta tabla. Por lo tanto, vamos a abrir comillas y vamos a decirle que es la tabla número 1. Cerramos comillas y le damos al intro. Como veis, nos está cargando y aquí tenemos ya nuestra tabla. Vamos a hacer esto más grande para que se vea. Y tenemos importada nuestra tabla de la Wikipedia directamente de nuestra hoja de cálculo. Como veis, es la misma tabla la que tenemos aquí. Vamos a desguajar un poquito lo que es la función para que veáis las diferentes formas que hay, ¿vale? Aquí tengo la función, me la voy a copiar y la voy a pegar un poquito más abajo. Bueno, vamos a darle para ir a la función, ¿vale? Como veis, aquí en el índice le hemos puesto que es la tabla 1. Si yo quisiera importarme la tabla esta de aquí, por ejemplo, que sería la número 2, pues debería aquí, donde pone el 1, ponerle un 2. Le daría a intro y como veis me ha importado la tabla número 2, que es esta tabla de aquí. Esta función también nos permite importar listas. En este caso, por ejemplo, la primera lista que nos aparece es la lista del índice, ¿vale? Entonces yo, si quisiera importar esa lista, vengo aquí y donde le hemos dicho que era una tabla, le vamos a poner la palabra list y el número 1, que es la primera lista. Vamos a darle al intro y como veis aquí nos ha importado la primera lista. Si quisiéramos más listas, pues donde está el número 1 deberíamos poner el número 2 y nos importaría la otra lista que hay, que se corresponde, a ver si la encuentro, sí, esto lo tiene también como lista, entonces esta es la lista que nos ha importado, ¿vale? Es una función bastante interesante, ya que nos permite, como os digo, importar tablas de una página web directamente a Google Sheets. Vamos a hacer un repaso. Lo primero que nos pide es la URL. Luego debemos de decirle en la consulta si es una tabla o una lista. Y por último debemos de decirle
el índice o el número de la tabla que queremos importar. Bueno, lo voy a eliminar. Vamos a ver ahora también la función importData, que es muy similar a import.html, pero nos permite importar archivos tanto en CSV como en HTML. Para eso tengo aquí otro ejemplo, ¿vale? Donde tengo una tabla y tengo la opción de descargar el archivo en CSV. Pues simplemente me vendría a las funciones, web, y le daría a importData. Bueno, como antes, lo primero que nos pide es la URL, así que abrimos comillas. Y la URL de esta tabla, en este caso, no es la URL de la web. Deberíamos de venir al icono de CSV y con el botón secundario le daríamos a copiar dirección de enlace. Vendríamos aquí y entre las comillas pondríamos la URL de la dirección del enlace. Pondríamos punto y coma. Vamos a cerrar porque no sabemos el delimitador que tiene, ¿vale? Y vamos a darle al intro. Como veis, me ha puesto la tabla de una manera un poco difícil de ver, ¿vale? Y estamos viendo que los delimitadores del archivo CSV son todos, voy a hacerlo más grande para que lo veáis, son todos puntos y comas, como veis ahí. Bueno, pues entonces deberíamos de venir a la función y después de las comillas tendríamos que añadir punto y coma y decirle qué delimitador queremos separar. Abriríamos comillas, punto y coma y cerraríamos comillas. Daríamos al intro y como veis ya nos ha separado la tabla por los delimitadores y tenemos todos los años, en fin, la tabla conforme la tenemos aquí en la web. Acordaros, si no os acordáis, que había otra opción de hacer esto, ¿vale? Voy a deshacer. Tengo la tabla así, me voy a poner en esta celda de aquí, por ejemplo, ¿vale? Y como ya vimos, la función split también le podemos decir que nos separe por delimitadores. Entonces, si pongo la función split, el texto le voy a decir que lo coja de la celda B1, que es donde empieza, voy a poner punto y coma, y el delimitador voy a decirle que sea punto y coma también, que es el que está utilizando esta tabla. Abro comillas, punto y coma, cierro comillas. Cierro el paréntesis y le daría al intro. Y como veis, nos lo ha separado. Si ya la cojo esta celda y la arrastro hacia abajo, nos ha separado también la tabla por los años. Es otra opción muy interesante, igual que la de importar HTML, pero podemos importar archivos CSV. Bueno, voy a suprimir. Y voy a suprimir. Vale. Y por último tenemos la función hipervínculo. La función hipervínculo podemos añadir hipervínculos en nuestra hoja de cálculo para que nos redirija a una web que queramos. Le diremos igual y aquí nos aparece ya la función hipervínculo en la cual abriríamos comillas y le deberíamos decir aquí la web a la que queremos que se nos redirija. Por ejemplo, voy a poner mi web y después de las comillas cerraríamos el paréntesis. Aquí me ha creado un hipervínculo, el cual si yo le doy me lleva directamente a mi página web. Podemos camuflar la dirección web, ¿vale? Añadiéndole un nombre de enlace. Yo, por ejemplo, después de la web le pongo punto y coma, abro comillas y pongo aquí, por ejemplo, visita mi web. Como vemos, el hiperenlace me ha cambiado el nombre, pone visita mi web, pero me sigue llevando al mismo sitio, a la web. Voy a cerrar y voy a suprimir. Así que bueno, yo son las funciones web más interesantes que he visto. En Google Sheets hay más, evidentemente. Si venimos aquí a las funciones web, tenemos más funciones, ¿vale? La de import range, que ya la vimos, la tiene metida para importar en la sección de web, pero realmente es para importar datos entre diferentes hojas de cálculo. Y una opción también muy interesante que no he explicado es la de
is URL, ¿vale? Que aquí lo que nos hace es que nos devuelve un valor verdadero o falso cuando metemos una página web. Por ejemplo, si abrimos comillas y ponemos www.google.es, cerramos comillas y nos dice que es una dirección web válida, nos devuelve el valor verdadero. Si yo a google.es le quito el punto, por ejemplo, y le voy al intro, ya me dice que es falso, que es una URL falsa. Poniendo otra vez el punto, nos dice que es verdadero, que es una URL válida. Así que nada, este sería más o menos las funciones más importantes que he visto de web en Google Sheets. Y nada, como siempre os digo, si os gusta el contenido, suscribiros al canal, activar la campanita, dejarme un like y cualquier tipo de duda o comentario que tengáis, me lo dejéis en la caja de comentarios que yo os lo responderé. Nos vemos la semana que viene con otra clase del curso básico.